Hola, continuando con el tema de la solución de ecuaciones lineales 2×2, vamos a tratar de solucionar el ejercicio que vemos en la pantalla, el cual dice: la diferencia de dos números es 14 y un cuarto de la suma es 13. Hallar los números. Lo que hay que hacer es tratar de descomponer la pregunta en varias partecitas. Entonces tenemos: la diferencia de dos números es 14. Esa es una parte importante. La otra, la suma, un cuarto de la suma. Entonces acá hablan de la suma. Esta es otra parte. Vamos a cambiar de color. La suma. La suma de los dos números. Y dice un cuarto de la suma. Un cuarto de la suma. Entonces tenemos: la diferencia de los números es 14. Necesitamos saber cuál es la suma. Y necesitamos saber qué o cómo se escribe un cuarto de la suma e igualarlo a 13. Vamos a mirar entonces cómo quedaría cada partecita de estas cuando estamos resolviéndolo. Entonces, lo primero que hacemos es suponer que los números son X y Y. Podemos colocar cualquier par de letras, pero para el caso vamos a usar la X y la Y. En ese caso, cuando ya tenemos que los números son X y Y, podemos empezar por decir que la diferencia es 14, tiene la siguiente representación: X menos Y igual 14. Ahí dice que la diferencia entre los números es 14. ¿Cómo escribo la suma? La suma de los dos números. La suma de los dos números es entonces X más Y. X más Y es equivalente a decir la suma de los dos números. Ahora, si yo digo que un cuarto de la suma es 13, entonces escribo la suma, X más Y, pero como me dicen que es un cuarto, entonces le coloco un 4 abajo y digo que eso es igual a 13. Eso que acabo de escribir matemáticamente, X más Y sobre 4 igual a 13, equivale a la frase que dice: un cuarto de la suma es igual a 13. Cuando yo llego a esta parte, entonces ya puedo identificar las ecuaciones del problema. Sin embargo, la segunda ecuación todavía es posible escribirse de otra manera mucho más simple. El 4 que está en el denominador lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar al 13. Entonces, transformando la ecuación número 2, vamos a escribir lo siguiente: X más Y igual a 13. Y el 4 que está en el denominador pasa al otro lado del signo igual a multiplicar al 13. Entonces, por 4. En ese caso, entonces, me queda que X más Y es igual a 52. Esta entonces sería la segunda ecuación de nuestro sistema de ecuaciones para intentar encontrar la solución al ejercicio. Reescribiendo, tendríamos entonces X menos Y igual a 14, X más Y igual a 52. Estas dos ecuaciones se resuelven por cualquiera de los tres métodos propuestos en clase. Inclusive podrían intentarse resolver por el método gráfico. El siguiente ejercicio dice que si a los dos términos de una fracción se les añade 3, el valor de la fracción es un medio. Y si a los dos términos se les resta 1, el valor de la fracción es un tercio. Hallar la fracción. Entonces, vamos a descomponer por partes el ejercicio para poder resolverlo. De manera que la primera parte dice: términos de la fracción AB. Entonces, para empezar, vamos a darle valores a las letras de la fracción. Tenemos que saber que es una fracción, por supuesto. Si los términos de la fracción son AB, entonces la fracción puede ser representada como A sobre B. Luego dice: añadimos 3 a los términos de la fracción. Si añadimos 3 a los términos de la fracción, entonces podemos escribir la barra de la fracción, arriba A, en la parte de abajo B,
y vamos a añadir 3 al término de arriba y 3 al término de abajo. Lo que acabo de hacer es el equivalente a decir que añadimos 3 a los términos de la fracción. Después dice, restamos 1 a los dos términos de la fracción. Entonces, restar 1 es escribir una barra, colocar en la parte de arriba A, colocar en la parte de abajo B, y restar 1 arriba y restar 1 abajo. Entonces, añadir 3 a los términos de la fracción es lo que está representado en la parte de arriba, y restar 1 a los términos de la fracción es lo que está representado en la parte de abajo. Si vamos a leer de nuevo el ejercicio o el enunciado del ejercicio, dice que cuando añadí 3, el valor de la fracción es un medio, y que cuando resté 1, el valor de la fracción es un tercio. Reescribiendo, tenemos lo siguiente, que A más 3 sobre B más 3 es equivalente a un medio. Y tenemos que A menos 1 sobre B menos 1 es equivalente a un tercio. Estas son las dos ecuaciones que debemos intentar resolver. Por supuesto que acá hay una pequeña dificultad adicional que no se presenta en otro tipo de ejercicios de los cuales hemos hecho, y es que esto tiene denominadores, está en forma de fracción, y las fracciones tienen un tratamiento ligeramente distinto de los números enteros y por lo tanto tiene cierto grado de dificultad. Para resolver este ejercicio debemos recordar una propiedad fundamental de las proporciones, y es que el producto de los extremos de una proporción es igual al producto de los medios. Esto que tenemos acá es una proporción, una fracción igualada con otra, los extremos son los que están pintados de amarillo y los medios son los que están pintados de verde. En la otra ecuación, los extremos están pintados de amarillo y los medios están pintados de verde. Entonces, la regla dice en las proporciones que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces, resolviendo la primera ecuación, tenemos que A más 3 multiplicado por 2 es lo mismo que B más 3 multiplicado por 1. Lo que acabo de hacer es multiplicar en cruz, como se observan las flechas en este momento. Voy a hacer lo mismo con el otro ejercicio, voy a multiplicar en cruz los extremos entre sí y los medios entre sí, y vamos a escribirlo debajo. Entonces tenemos que A menos 1 multiplicado por 3 es igual a B menos 1 multiplicado por 1. Estas serían entonces las dos ecuaciones sin resolver el tema de las multiplicaciones que resultan acá, pero estas serían las dos ecuaciones esenciales que voy a resolver. Ahora, voy a transformarlas para que me quede un poquito más sencillo luego para el proceso de solución del sistema de ecuaciones. Para el primer caso tenemos que 2 multiplica A y que 2 multiplica el 3. Al lado derecho no hay ningún problema porque todo número multiplicado por 1 da el mismo, o sea que no hay ningún problema. En la parte de abajo tenemos que el 3 multiplica la A y el 3 multiplica al menos 1. Resolviendo entonces, vamos a hacer unas ecuaciones equivalentes. Ya tenemos las ecuaciones más o menos como deberían ser, sin embargo todavía podemos reunir algunos términos semejantes. Entonces, reescribiendo toda la ecuación de arriba tendríamos 2A menos B igual a 3 menos 6, de donde 2A menos B es igual a menos 3. Y ahí tengo la primera ecuación derivada de la ecuación que estamos señalando, que a su vez salió de la que estamos mostrando aquí arriba. La segunda ecuación es 3A menos 3 igual a B menos 1. Vamos a señalarla. 3A menos 3 igual a B menos 1. Vamos a hacerle entonces la misma álgebra o similar que le hicimos al ejercicio anterior. Entonces lo escribimos. 3A menos 3 igual a B menos 1.
Reescribiendo, entonces tenemos 3a menos b igual a menos 1 más 3. Continuando, entonces tenemos que 3a menos b es igual a 2, que es el resultado de hacer la resta menos 1 más 3. En este momento, entonces ya podemos ver claramente las dos ecuaciones. Vamos a señalar aquí la ecuación 2. Ya teníamos la ecuación 1, esta es la ecuación 2. Ya teníamos la ecuación 1. Entonces, cuando ya tenemos las dos ecuaciones de la forma más simplificada posible, podemos empezar a intentar la solución del sistema de las dos ecuaciones por cualquiera de los tres métodos planteados. Muchas gracias por su atención, muchos éxitos en sus gestiones académicas y ojalá que les vaya muy bien en las evaluaciones y en los sucesivos temas de matemáticas. Muchas gracias de nuevo.